Abre tu teléfono ahora mismo. Entra a cualquier aplicación de noticias. Y dime qué ves. Guerras. Desastres naturales. Sociedades divididas. Tecnología avanzando más rápido de lo que el ser humano puede procesar. Una sensación generalizada de que el mundo está cambiando a una velocidad que nadie controla completamente. Ahora cierra esa aplicación. Y abre la Biblia en Mateo capítulo 24. Lo que vas a encontrar ahí va a dejarte sin palabras. Porque un hombre que vivió hace 2000 años, sin televisión, sin internet, sin acceso a ningún tipo de tecnología moderna, describió con una precisión que desafía cualquier explicación racional exactamente el tipo de mundo que estás viendo en ese teléfono. No de manera vaga. No con frases que pueden interpretarse de 1000 maneras diferentes. Con una especificidad que hace que leer esas palabras hoy sea una experiencia completamente diferente a leerlas en cualquier otro momento de la historia. Este vídeo no es para asustarte. Es para abrirte los ojos a algo que muchas personas están viendo pero que pocas están entendiendo desde la perspectiva correcta. Porque hay una diferencia enorme entre ver el mundo con miedo y verlo con fe. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy vamos a explorar 5 profecías bíblicas que muchos creyentes y estudiosos de la Escritura consideran que tienen un reflejo directo en el mundo contemporáneo. Vienen de palabras de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, y del libro de Daniel. Y cada una toca un área diferente de la realidad que estás viviendo hoy. Antes de empezar necesito decirte algo importante. Este vídeo no va a darte fechas. No va a identificar al anticristo ni a predecir el año exacto del fin del mundo. Cualquier persona que te diga que sabe eso con certeza está yendo más allá de lo que la Biblia misma permite afirmar. Jesús fue explícito en que nadie conoce el día ni la hora. Lo que sí vamos a hacer es algo más valioso que eso. Vamos a tomar estas 5 profecías, entenderlas en su contexto real, y reflexionar honestamente sobre cómo resuenan con el presente. Y al final vas a tener algo concreto. No pánico, no fechas, sino la perspectiva de alguien que puede mirar el mundo de hoy con los ojos de la fe y entender que nada de lo que está pasando tomó a Dios por sorpresa. Eso cambia la manera en que vives. Empecemos. Mateo 24, 6. Palabras de Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Era pocos días antes de la crucifixión. Los discípulos habían señalado la grandeza del templo de Jerusalén y Jesús les dijo que ese templo sería completamente destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Impactados, le preguntaron en privado cuándo ocurriría eso y cuáles serían las señales. Y lo primero que Jesús mencionó fue guerras. Pero hay algo en esas palabras que la mayoría de las personas no nota. Jesús no dijo que habría una guerra específica como la señal definitiva. Dijo guerras, en plural. Y luego añadió algo que reorienta completamente cómo debemos leer todo lo que sigue. Mirad que no os turbéis. No os turbéis. No entréis en pánico. No dejéis que el miedo tome el control. Eso significa que la respuesta que Jesús esperaba de sus seguidores ante las guerras no era el terror ni la obsesión. Era la firmeza. La serenidad de alguien que sabe que incluso los conflictos más violentos están dentro de la soberanía de Dios. Ahora mira el mundo de hoy con eso en mente. Según organismos internacionales de seguimiento de conflictos, en los últimos años el número de guerras activas en el mundo ha alcanzado niveles que no se veían desde décadas atrás. Hay conflictos que llevan años sin resolución en múltiples continentes. Y hay tensiones entre potencias que generan exactamente lo que Jesús llamó rumores de guerras. Esa sensación constante, sostenida, de que algo más grande podría estallar. Pero aquí hay que ser honesto con algo que afecta cómo interpretamos esto. Las guerras no son nuevas. La historia humana es en gran parte una historia de conflictos. El siglo XX fue el más sangriento de la historia registrada con 2 guerras mundiales y decenas de conflictos regionales. Hay quienes argumentan que el mundo actual es en términos estadísticos menos violento que varios periodos anteriores. ¿Qué hace entonces al momento actual potencialmente significativo desde una perspectiva profética? 3 cosas que son objetivamente nuevas en la historia. Primero, la velocidad de la información. Cuando Jesús dijo oiréis de guerras y rumores de guerras, nunca antes en la historia esa frase había sido tan literalmente verdadera como hoy.
Una guerra que estalla al otro lado del planeta llega a tu teléfono en minutos. Los rumores de posibles conflictos circulan globalmente en segundos. El nivel de exposición constante a información sobre conflictos armados en todo el mundo simultáneamente es algo absolutamente sin precedentes. Segundo, la capacidad destructiva. Las armas nucleares, biológicas y cibernéticas de la era actual dan a los conflictos un potencial de escalada global que no existía en ningún periodo anterior de la historia. Una guerra entre potencias hoy tiene el potencial de afectar a toda la humanidad de maneras que ninguna guerra del pasado podía. Tercero, la interconexión del mundo. Un conflicto regional hoy produce efectos en cadena que se sienten en el precio de los alimentos, en los mercados financieros, en los flujos de refugiados, en la estabilidad política de países que están a miles de kilómetros del conflicto original. ¿Estamos en el fin? Jesús dijo que no lo sabemos. Pero estamos en un mundo donde sus palabras sobre guerras resuenan con una inmediatez que ninguna generación anterior pudo experimentar de la misma manera. Y la instrucción sigue siendo la misma. No os turbéis. Mateo 12:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía tiene dos partes que están conectadas como causa y efecto. La multiplicación de la maldad como causa. El enfriamiento del amor como consecuencia. La palabra griega que Jesús usó para maldad es anomia. Literalmente significa sin ley, ausencia de norma moral, desconexión del fundamento ético. No es solo que haya más actos malos. Es que el marco mismo que define lo malo y lo bueno se erosiona. Y la consecuencia de esa erosión es que el amor se enfría. La imagen del enfriamiento es deliberada y precisa. No dice que el amor desaparece de golpe. Dice que se va enfriando. Gradualmente. Sin que necesariamente nadie lo decida conscientemente. Como una habitación que va perdiendo calor cuando no hay nada que la calefacte. Ahora mira la sociedad contemporánea con esos ojos. Los datos sobre soledad en el mundo actual son devastadores. En varios países desarrollados los estudios muestran que porcentajes significativos de la población adulta no tienen ningún amigo cercano con quien hablar de cosas que realmente importan. La soledad ha sido declarada epidemia de salud pública en países como el Reino Unido y Estados Unidos. Y esto no está ocurriendo en sociedades aisladas, sino en las más hiperconectadas tecnológicamente de la historia. La polarización social ha llegado a puntos donde en muchas democracias las personas no solo están en desacuerdo político con quienes piensan diferente, sino que los consideran una amenaza, los deshumanizan, cortan relaciones familiares y de amistad por diferencias de opinión. Las redes sociales que prometían conectar el mundo han producido en muchos casos burbujas de odio, comparación destructiva y una cultura de la cancelación donde el error ajeno no encuentra espacio para la misericordia. Y hay algo que es específicamente nuevo en el presente que vale la pena nombrar directamente. Estamos viviendo en el primer periodo de la historia donde existe una industria económicamente poderosa cuyo modelo de negocio depende directamente de amplificar la división, la indignación y el conflicto. Las plataformas digitales más grandes del mundo funcionan con algoritmos diseñados para mostrar contenido que genera reacción emocional intensa porque eso produce más tiempo de pantalla y más ingresos publicitarios. Y el contenido que genera más reacción emocional intensa no es el amor. Es la rabia, el miedo y la indignación. En otras palabras, hay sistemas económicos enormes que literalmente se benefician del enfriamiento del amor que Jesús describió. ¿Eso significa que el amor ha desaparecido? No. Hay personas extraordinariamente amorosas en el mundo de hoy. Hay actos de generosidad y compasión que ocurren cada día en todos los rincones del planeta. Pero la presión cultural hacia el enfriamiento del amor es objetivamente mayor hoy que en cualquier periodo anterior de la historia. La infraestructura tecnológica que amplifica la división no existía antes. Y la respuesta que Jesús esperaba de sus seguidores ante esto no es la resignación. Es la resistencia activa. Elegir conscientemente amar cuando la presión cultural dice que dividas. Elegir perdonar cuando el algoritmo recompensa la indignación. Elegir la presencia real con personas reales cuando la pantalla ofrece una sustitución conveniente pero vacía. En un mundo donde el amor de muchos se enfría, cada persona que elige activamente mantener el fuego encendido es un acto de obediencia profética. Mateo 12:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la única de las 5 profecías que vamos a explorar hoy que describe algo positivo.
No una señal de deterioro, sino una señal de avance. No algo que preocupa, sino algo que esperanza. Y es también la más verificable de todas porque sus indicadores son medibles. Mira los números. La Biblia ha sido traducida total o parcialmente a más de 3.500 idiomas. Es el libro más traducido de la historia de la humanidad por un margen que ningún otro texto se acerca a igualar. Organizaciones dedicadas específicamente a la traducción bíblica trabajan actualmente en cientos de proyectos para llevar las escrituras a grupos lingüísticos que todavía no las tienen en su idioma. El mensaje cristiano está presente activamente en todos los continentes del planeta, incluida la Antártida, donde hay capillas en las estaciones de investigación científica. En regiones de Asia y África donde hace apenas 50 años no había ninguna presencia cristiana organizada, hoy hay comunidades de fe que en algunos casos son de las que crecen más rápido del mundo. Y luego está la dimensión que ninguna generación anterior de creyentes pudo imaginar: Internet. Un sermón predicado en cualquier ciudad puede ser escuchado en cualquier otro punto del planeta en minutos. Un vídeo con el mensaje del Evangelio en español puede llegar a personas hispanohablantes en 50 países diferentes simultáneamente. Personas en regiones donde la Biblia física está prohibida pueden acceder a las escrituras completas en sus teléfonos a través de aplicaciones. Este canal que estás viendo ahora mismo es parte de ese cumplimiento. Cada vídeo con contenido bíblico que llega a alguien que lo necesita es una pequeña pieza del mosaico más grande que esta profecía describe. Hay algo extraordinariamente poderoso en leer Mateo 12 y 14 hoy. Porque estamos viviendo en el periodo de la historia donde esta profecía tiene más posibilidades de cumplirse completamente que en cualquier momento anterior. La infraestructura tecnológica para predicar el Evangelio a todo el mundo literalmente existe y está funcionando ahora mismo. Y eso significa algo concreto para ti. Si esta profecía describe algo en lo que tú puedes participar activamente, y lo describe, entonces la pregunta no es solo qué está pasando en el mundo. La pregunta es qué estás haciendo tú con las herramientas que esta generación tiene disponibles para ser parte de ese cumplimiento. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel recibió esta visión en el siglo VI a.C. En ese momento la velocidad máxima a la que un ser humano podía viajar era la de un caballo al galope. Comunicar una noticia de una ciudad a otra tardaba días o semanas. El conocimiento acumulado de la humanidad cabía en bibliotecas físicas que podían ser destruidas en un solo incendio. Muchos correrán de aquí para allá. Detente en eso un segundo y piensa en lo que significa hoy. Aviones comerciales transportan millones de personas alrededor del mundo cada día. Hay personas que en un solo año recorren más kilómetros de los que la mayoría de los seres humanos en la historia de la humanidad recorrieron en toda su vida. La movilidad humana constante, el movimiento perpetuo de personas y bienes e información de un lugar a otro, es simplemente la descripción de la vida moderna normal. Y la ciencia aumentará. Esta parte de la profecía tiene números que son difíciles de asimilar completamente. Se estima que el conocimiento humano tardaba siglos en duplicarse hasta el año 1900. Para mediados del siglo XX se duplicaba cada 25 años. En la actualidad, dependiendo del campo, se duplica cada 12 meses o menos. En áreas como la inteligencia artificial y la biotecnología el ritmo es aún más vertiginoso. En los últimos 100 años la humanidad pasó de los primeros vuelos en aviones de madera a tener personas en el espacio. De no saber que existía el ADN a poder editar el genoma humano con herramientas que caben en un laboratorio relativamente pequeño. De los primeros teléfonos de línea a tener dispositivos en el bolsillo con más poder de cómputo que las computadoras que enviaron astronautas a la Luna. Y la inteligencia artificial, que en pocos años ha pasado de ser ciencia ficción a ser una herramienta que millones de personas usan en su trabajo cotidiano, representa quizás el salto más vertiginoso en la historia del conocimiento humano. Sistemas que pueden escribir, crear imágenes, diagnosticar enfermedades, componer música, todo a velocidades y escalas que la mente humana no puede replicar. Daniel en el siglo VI a.C. describió todo eso con 6 palabras. La ciencia aumentará. Ahora bien, es importante ser cuidadoso con la interpretación. El aumento del conocimiento en sí mismo no es una señal negativa ni positiva. Es simplemente descriptiva de un periodo. Y Daniel no dice que ese aumento es malo. Solo dice que ocurrirá.
Lo que sí es notable es el contraste entre la velocidad de ese aumento y la capacidad de la humanidad para manejarlo sabiamente. El conocimiento crece exponencialmente. La sabiduría para usarlo bien no crece al mismo ritmo. Y eso produce exactamente el tipo de tensión que el libro de Daniel, con toda su profundidad, viene advirtiendo desde el principio. Que el poder sin sabiduría produce consecuencias que el ser humano no puede controlar completamente. Lucas 9 y 11. Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta es la profecía sobre la que más cuidado necesito tener al hablar contigo. Y voy a ser completamente honesto sobre por qué. Los terremotos, las hambrunas y las epidemias han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. No son fenómenos nuevos del siglo XXI. La Biblia misma registra hambrunas en tiempos de Abraham, de José, de los jueces. Los registros históricos documentan pandemias devastadoras siglos antes de Cristo. Los terremotos destruyeron ciudades en el mundo antiguo con la misma violencia que destruyen ciudades hoy. Entonces la pregunta honesta es esta. ¿Hay algo genuinamente diferente en los desastres naturales contemporáneos o simplemente parece que hay más porque ahora tenemos más información sobre ellos? La respuesta honesta es que hay elementos de ambas cosas. Por un lado es verdad que la información instantánea global hace que cualquier terremoto en cualquier lugar del mundo llegue a nuestro conocimiento en minutos, lo cual crea la sensación de que hay más desastres aunque estadísticamente la frecuencia sea similar. Pero por otro lado, hay datos que no pueden ignorarse. Los registros científicos muestran un aumento documentado en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos en las últimas décadas. Huracanes más intensos. Inundaciones más severas. Sequías más prolongadas. Esto no es solo percepción. Está documentado con datos medibles. La pandemia de COVID-19 que el mundo vivió a partir de 2020 afectó prácticamente a todos los países del mundo simultáneamente. En términos de alcance geográfico instantáneo fue única en la historia documentada. La velocidad con que se propagó globalmente no habría sido posible en ningún periodo anterior precisamente porque el mundo nunca había estado tan interconectado. Y las hambrunas siguen siendo una realidad devastadora. En este momento hay decenas de millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa en varias regiones del mundo simultáneamente. Lo que hace al momento actual potencialmente significativo no es que estos fenómenos existan. Es la combinación de su escala global simultánea, amplificada por un nivel de interconexión humana sin precedentes, en un mundo que además enfrenta todas las otras señales que hemos explorado hoy al mismo tiempo. Jesús no describió estas señales para que sus seguidores vivieran con terror. Las describió para que cuando ocurrieran sus seguidores tuvieran una perspectiva que el resto del mundo no tiene. La perspectiva de alguien que sabe que incluso el mundo natural en su turbulencia está dentro de la soberanía del Dios que lo creó. 5 profecías. Guerras. Amor que se enfría. El Evangelio al mundo entero. El conocimiento que se multiplica. Las señales en la naturaleza. Y ahora la pregunta que importa de verdad. ¿Y qué? Porque hay dos maneras completamente diferentes de llegar al final de un vídeo como este. La primera es llegar con más miedo del que tenías antes de empezar. Con la sensación de que el mundo está desmoronándose y de que no hay nada que hacer excepto esperar el fin con ansiedad. La segunda es llegar con más claridad. Con la perspectiva de alguien que entiende que lo que está pasando no es caótico ni sin sentido. Que hay una narrativa más grande en la que todos estos eventos encajan. Y que esa narrativa tiene un autor que no ha perdido el control. Jesús describió estas señales y luego dijo algo que define completamente cuál de esas dos respuestas es la correcta. En Lucas 9 y 28 dijo: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantad vuestra cabeza. No, esconded la cabeza con terror. Levantadla con esperanza. Eso cambia todo. Significa que las mismas señales que para el mundo son fuente de ansiedad son para el creyente fuente de expectativa. No porque el sufrimiento que esas señales implican no importe, sino porque el creyente ve más allá de las señales hacia lo que anuncian. Y significa algo más que es absolutamente práctico. Si crees que vivimos en un tiempo de señales proféticas, la respuesta correcta no es esperar pasivamente. Es vivir con más intensidad el presente.
Amar más completamente a las personas que tienes cerca. Servir con más urgencia. Usar el tiempo que tienes de maneras que importan eternamente. Porque la misma Biblia que describe estas señales también es clara sobre qué se supone que están haciendo los creyentes mientras esperan. No acumular provisiones. No calcular fechas. No vivir paralizados por el miedo. Ocuparse en el reino. Amar al prójimo. Predicar el Evangelio. Ser fieles en lo cotidiano. Eso es lo que Jesús esperaba de sus seguidores. Y sigue siendo lo que espera hoy. Hay una pregunta que quiero dejarte antes de cerrar este vídeo. Una sola, pero es la que más importa después de todo lo que hemos explorado. ¿Estás viviendo de una manera que importaría si estas señales fueran exactamente lo que muchos creyentes piensan que son? No te pregunto si tienes la interpretación profética correcta. No te pregunto si puedes identificar al anticristo o calcular la tribulación. Te pregunto algo más simple y más profundo. ¿Estás amando bien a las personas que tienes cerca? ¿Estás usando lo que tienes para algo que va más allá de ti mismo? ¿Hay una relación real con Dios en tu vida o solo conocimiento sobre Dios? Porque al final eso es lo que importa. No si pudiste descifrar correctamente las señales, sino si conoces al Señor de las señales. Si este vídeo te hizo pensar, escribe en los comentarios cuál de las 5 profecías te pareció más relevante para el mundo de hoy. Esa conversación en los comentarios podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer. Y comparte este vídeo con alguien que esté haciendo preguntas sobre el mundo actual y la fe. Hay personas a tu alrededor que ven las mismas noticias que tú, que sienten esa sensación de que algo grande está pasando, pero que no tienen el marco para entenderlo desde la fe. Tú puedes ser ese puente hoy. Hasta la próxima. Y recuerda, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.